Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Este webinar preparado para todos ustedes. Vamos a tocar un tema muy importante que es la reforma educativa en México. Una reforma como título Avances y Retos. Esta reforma propuesta en el sexenio pasado, sobre todo a cargo de Otto Granados. Entonces vamos a tocar estos puntos muy importantes el día de hoy y ¿qué propone entonces esta reforma? ¿Qué fue lo que proponía esta reforma en aquel momento? Buenos contenidos. Estos buenos contenidos que tenían el fin de favorecer aprendizajes claves para los alumnos. Esto menciona Ottos Granados en diversos artículos. Un sistema educativo que en teoría tendría que ser sensible a la diversidad cultural, lingüística y social, pero a la vez también innovadora y científica. No perder este lado tecnológico y científico que está muy presente en el día a día. Él proponía que las reformas deberían surgir de la necesidad del aula escolar, de ver qué se necesitaban las aulas y a partir de esto formar nuevas ideales que ayudarán a avanzar con este sistema educativo. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y a partir de esto vamos a surgir con comentarios acerca de esto. Y vamos a comenzar con la maestra Eli Paulina Luna Vázquez, que ella se encarga de dar clases en un nivel básico, educación especial y docente en una escuela normalista. Y ella nos va a hablar de los pros y los contras del servicio profesional docente a partir de las leyes secundarias generadas por la reforma. Adelante, maestra, por favor. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a comenzar con este apartado. Siempre habrá pros y contras en cualquier reforma educativa, ¿no? Y bueno, hablando de la reforma anterior que se planteó se planteó en el Ejecutivo desde el 2012, nos podemos percatar que fue una reforma que se dio desde el gobierno y pactado con los partidos políticos. Entonces, esto no se consideró a la cuestión de docentes, a los contextos, etcétera. Pues si bien en la lectura donde se entrevista al doctor Bernardo Naranjo, que es la lectura de Reformas Educativas, Reflexión y Debate, menciona precisamente que lo que mencioné anteriormente. Y si bien puedo mencionar pros que tiene, como en lo personal me tocó vivir, que fue el otorgamiento de plazas en ese momento por mérito, porque si bien en la lectura menciona que estas se heredaban, se vendían, etcétera, pues sí, eso era algo que pasaba y que quitaba oportunidad a quienes no tenían algún contacto o económicamente hablando, poder comprar una plaza. Eso yo lo veo y lo viví como que fue algo bueno que dejó la reforma anterior, porque pues me dio la oportunidad de poder entrar al servicio profesional. Sin embargo, hay contras, ¿no? En la lectura no menciona la cuestión de estas etiquetas, ¿no? De la etiqueta de idóneo y no idóneo. Y que también esto de ser evaluado de una manera muy punitiva te podía llevar a perder incluso tu trabajo. Te podían cesar o te podían cambiar de puesto a algo más administrativo, ¿no? Te cesaban de la labor docente. Esa era es un contra que yo veía de la reforma. Por eso los docentes decían que era más laboral que educativa, porque al final pasaban a perjudicar y no eran plazas, eran contratos. Me tocó firmarlo, o sea, así de que este es tu contrato y tienes que ser evaluada. Ok, ojo, los maestros no estamos en contra de que nos evalúen, pero sí estamos en contra de que se violen nuestros derechos laborales, ¿sí? Esa era la situación. Muy bien, cosas que detecté en esta lectura fueron las mentiras que no se mencionan, las detecté como mentiras, porque el doctor Bernardo decía que la docencia no era una opción para estudiantes de media superior, pero no menciona el por qué. Durante ese tiempo hubo digamos, una campaña contra la figura del docente.
No sé si recuerden como aquella película que hizo el periodista Carlos Lorete Mola que no recuerdo el nombre de la película, pero esta mencionaba y hablaba muy mal de los docentes. Bien recuerdo que en ese entonces las normales en general bajaron el número de solicitudes de prefichas para ingresar a ellas, pero esto fue por toda la campaña que se llevó a cabo en contra de los docentes, y eso no lo menciona, solo menciona esa parte. Otra de las mentiras que detecté fue la cuestión que hablaba sobre los sueldos, que según él decía que, el doctor Bernardo contestó de que los sueldos estaban mal percibidos, o sea, que se pagaba mejor de lo que la gente creía, y la realidad es que los sueldos en nuestro México estaban totalmente diferentes, o sea, no era lo mismo lo que gana un maestro de Guanajuato a lo que puede ganar un maestro de Campeche. Y muchas veces los docentes tenían que buscar en otros estados porque tenían mejores opciones de pago. O sea, sí, ahí sí dije, no, esto de plano se me hizo como muy alocado, dije, no, esto es una mentira. Claro está, para concluir mi parte, que obviamente el doctor Bernardo Naranjo en esta entrevista iba a defender pues lo que ellos en ese momento, en lo que ellos creían, ¿no? O sea, cada gobierno tiene que defender lo que está viviendo y lo que está proponiendo en ese momento. Pero para mí, como conclusión, al inicio se dirigió más a una cuestión laboral. La figura del docente perdió mucha credibilidad, mucho respeto, al grado de que muchos no querían ser ya maestros. Esta es mi participación. Gracias, maestro Marcio. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su punto de vista, muy vivencial todo lo que pasó, lo que había comentado. A veces se nos olvida todo lo que pasamos. Aquí en Chiapas hubieron casos cuando estos exámenes de mucha violencia, hasta el asesinato de un compañero maestro por querer ir a presentar este examen. Entonces vemos que hasta se generó violencia extrema hasta llegar a un caso tan lamentable. La participación de algún otro maestro que quiera comentar lo que comenta la maestra Eli Paulina. Si no, procedimos a la siguiente ponencia. Perfecto, entonces continuamos entonces con la maestra Zaira González Ochoa, también de nivel básico, docente en secundaria con especialidad en español, y nos va a hablar de los principales desafíos de la reforma educativa en México. Adelante, por favor, maestra. Hola, muy buenas noches, compañeros. Es correcto, voy a hablar sobre los principales desafíos de la reforma educativa en nuestro país. Quiero ser muy puntual con este tema. Considero que en medio de este periodo de transición educativa, México se encuentra con un atraso debido a la falta de reformas educativas que busquen una verdadera política educativa. En este sentido, desde la Presidencia de la República se estableció una reforma educativa que proponía una formación integral, la cual sostenía que los objetivos fundamentales eran la profesionalización de la función docente, mejorar instalaciones, utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la realización de evaluaciones periódicas. También sostenía la equidad e inclusión en la educación, disminuyendo las desigualdades en el acceso a los servicios educativos e involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto para que funcionara esta nueva reforma. Con base en la visión educativa que les comento, los principales desafíos que yo detecto que presenta esta reforma son, número 1, la contratación de un mejor cuerpo docente en todos los niveles educativos. Número 2, la implementación de nuevos programas educativos que incentiven la lectura y los programas técnicos. Número 3,
el aprovechamiento total de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la número 4, que estoy segura que es la más importante y se refiere al alcance en equidad y calidad de los servicios gratuitos para reducir la ausencia educativa en nuestro país. Creo que esos son los principales 4 desafíos que esta reforma educativa en nuestro país vino a traer en ese entonces. Gracias. Qué comentario tan interesante, maestra, lo que comenta los últimos 2 puntos de cómo se crea a partir de la desigualdad, sobre todo también económica, brechas entre niveles económicos, que estas mismas brechas son las que a veces no ayudan a que todos podamos ir a la escuela o que todos podamos ir a tomar clases. Y qué importante sería tomarlas en cuenta de verdad como desafíos, como usted comenta, y que podemos ver, porque ha pasado el tiempo, que estos principales desafíos pues se volvieron realidad, y al final esta reforma pues no nos llevó a nada más que a conflictos y diferentes cosas que pasó en épocas pasadas, ¿verdad? ¿Algún otro comentario acerca de esta ponencia de parte de alguno de nuestros maestros? Perfecto. Entonces vamos a pasar con la maestra Carmen Patricia Flores Valenzuela, que también pertenece a nivel básico. Ella nos va a contar su experiencia del planteamiento de la reforma. ¿De verdad satisface las necesidades del aula? Por favor, maestra, coméntenos. Buenas noches, compañeros. El día de hoy hablaré de un punto que creo que es muy importante, si realmente esta reforma satisface las necesidades del aula. Desde mi punto de vista y base mi práctica docente en el nivel básico, he podido percibir diferentes necesidades en las aulas, donde puedo mencionar algunas. Por ejemplo, inclusión, calidad educativa, herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tecnología, una infraestructura óptima. Estas son algunas de las necesidades que he podido percibir a lo largo de mi práctica docente. Por lo tanto, creo que esta reforma no está estructurada del todo desde las necesidades que se presentan en el aula. Como docente, a lo largo de 15 años he podido percibir las necesidades que se presentan en las aulas en la práctica docente. Por lo que creo que es fundamental que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad. Debemos de estar seguros que todos los niños verdaderamente tengan el acceso a una educación de calidad y que no haya barreras. Por lo tanto, creo que es sumamente importante trabajar en esto. Para que se dé todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende una educación de calidad, pues debemos de contar con maestros idóneos y también de calidad. Cabe mencionar que para que tengamos una educación, como ya lo dije, de calidad, aparte de todos estos puntos que ya mencioné, es importante contar con maestros idóneos, capaces de impactar en la educación de los niños de nuestro país. Como ya lo mencionó Bernardo Naranjo en una de las lecturas, creo que en esto sí hemos tenido avance. Nuestra compañera maestra Eli Paulina ya lo mencionó, que en esto sí hemos tenido un avance, ya que hay un proceso de selección base a un examen donde los maestros pues son idóneos frente al aula. Esto puede garantizar que los maestros que están frente al aula pues pueden llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende tener el objetivo, que es una educación de calidad. Esta es mi aportación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra. Interesante lo que usted dice. Y es también el INE el encargado de hacer el encargado de marcar las pautas para poder hacer evaluaciones docentes. Lo que es interesante, yo creo que vamos a tener aquí algo de conversación, es que el mismo INE dice que la evaluación docente se tiene que aplicar en 3 momentos de la clase: en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión, y 3 veces en un periodo educativo. Entonces vemos que se contradicen porque son un poco punitivos a la hora de querer hacer un examen, y si ese examen no lo pasas, se te acabó tu oportunidad. Eso pasaba en esa reforma. Entonces no permitían hacer una evaluación docente de buena forma. Era un examen y con eso te quedabas. Entonces, en estas lecturas que comentaba, bien lo dices, marca las cosas muy buenas que podían tener esta reforma, pero no dicen lo que pasaba en realidad, porque el INE plantea cómo se debe evaluar al docente, pero a la práctica no se evaluó de esa forma. Sí, maestra, por favor, coméntenos su punto de vista, Eli, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es verdad, el extinto INE marcaba estas cuestiones, ¿no? De cómo evaluar a los docentes. Y ponía las fases, indicaba exactamente cuándo tenías que presentar. Era para permanecer en el servicio. Hay algo interesante en esta cuestión que menciona la maestra Carmen sobre la parte de la calidad, ¿no? Con esta reforma. Ya para finales del sexenio que implementó esta reforma, que llevó a cabo esta reforma, fue cuando llegaron los aprendizajes clave, ¿no? En el 2017. Esta reforma, si bien no, debido a que es una de las reformas que menos ha durado y que realmente no vamos a saber la proyección que se tenía, o sea, no vamos realmente a saber qué resultados nos hubiera dado esta reforma. ¿Por qué? Porque pues, fue de que llegó nuevo gobierno y la reforma se echó para atrás. Entonces también a nosotros hay que estar conscientes de que tampoco podemos ser muy coercitivos o muy negativos a esta cuestión, cuando realmente tampoco como docentes vamos a saber qué resultados se iban a obtener de cómo lo estaban planteando. Es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Un comentario bastante interesante y bastante, yo creo que al punto de lo que estamos hablando. Gracias por intervenir. Continuamos entonces con el maestro Luis Carrillo. Él pertenece a nivel medio superior, director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, y va a hablar de los efectos, consecuencias y logros, pocos logros, como comentaba la maestra Eli, que pudo haber tenido esta reforma. Adelante, por favor, maestro. Hola, ¿qué tal, Marcio? ¿Qué tal, compañeros? Como bien indica, soy del nivel medio superior, un poquito diferente a lo que se maneja en el nivel básico. Nosotros ahora sí quedamos entre el nivel superior y el básico, quedamos en un limbo allá especial para nosotros, ¿no? Y específicamente el nivel de bachillerato tecnológico, ¿no? Me voy a referir a la lectura de Otto Granados, de Saludos y Desafíos de la Reforma Educativa. Dice un proverbio japonés, ¿no? Que si vas a creer todo lo que lees, pues mejor no leas. En este caso, como docentes, tenemos que ser muy críticos, ¿no? En este caso, pues el señor es parte de la reforma educativa, es parte de quien la implementó, ¿no? Tuvo el cargo de secretario de Educación Pública y obviamente pues está narrando su versión, tiene una agenda, tiene una intención propia, ¿no? Sin embargo, se destacan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la creación del servicio profesional docente, que pues desde mi particular punto de vista, pues era entendible. Había un desorden administrativo, tráfico de influencias, otorgamiento de plazas por parte del sindicato, por parte de la parte oficial, en contubernio, ¿no? En complicidad, ¿no? Y evidentemente eso hacía que no lleguen los mejores al aula, ¿no? Entonces, pareciera que la autoridad
o que los políticos se fueron directo a la parte laboral, pero tal vez sea entendible de que había que primero poner algún tipo de orden, ¿no? Y en este caso a mí me tocó ser parte de ese orden, porque no siempre fui director, antes fui subdirector administrativo, y me tocó ver esa organización administrativa, me tocó ahora sí los primeros evaluados en el nivel medio superior, me tocó asistir y apoyar en los procesos de admisión para el ingreso al nivel medio superior, y pues pues lo viví, no me lo cuentan, estuve ahí. Pues lo que buscaba la autoridad pues era recuperar esa rectoría, ¿no? Obviamente pues vimos que se generó violencia, ¿no? Estados muy a lo mejor reactivos, como Michoacán, como Guerrero, ¿no? Que tienen un tipo de sindicatos que pues ahora sí toman instalaciones y toman la población, ¿no? Pues yo creo que se transitó a un proceso de asignación de plazas pues mejor, transparente, basado en el mérito y el esfuerzo de las personas, ¿no? No solo eso, sino que puedo estar de acuerdo y no con la evaluación de la permanencia, ¿no? Que para muchos, no, es que es punitiva, van a perder su empleo. Sí, pero si estamos haciendo bien las cosas como docentes, pues yo creo que no tendríamos que tener miedo, ¿no? Yo fui evaluado, o sea, también fui evaluado como docente, tampoco toda la vida fui directivo, tuve temor, ¿no? Pero pues habían 3 oportunidades, ¿no? Y a la primera vez que me evaluaron, pues salí destacado, ¿no? Incluso fui de esa parte de los que cobramos 24% más, que bueno, ¿no? Pero pues ahora sí, yo creo que el maestro que estaba haciendo bien las cosas, sin problema. El maestro que no, y ya tenía el tiempo para jubilarse, pues ya jubílese, maestro, porque no está haciéndole un bien al sistema educativo, ¿no? Ese es uno. Evidentemente, en el caso de media superior, hace falta instituciones formadoras y específicamente de bachillerato tecnológico. No son suficientes, ¿no? Entonces, recae muchas veces la función docente en profesionales de diversas carreras de las universidades, ¿no? Entonces, y muchas veces no tienen esa formación, ¿no? Entonces, yo creo que la reforma educativa vino a detectar también esas necesidades de capacitación, ¿no? Y pues yo creo que se intentó, ¿no? Estaban ahí las intenciones, ¿no? Otro aspecto que puedo rescatar es los mecanismos de promoción vertical. A diferencia de básica, que tienen plazas de director, nosotros tenemos asignación de cargos. Tenemos una plaza docente y no dejamos de ser docentes, sino que se nos da un cargo por un tiempo específico. Por ejemplo, yo soy director, pero no dejo de tener la plaza de profesor. No hay una plaza de director en el nivel medio superior en los subsistemas federales. Entonces, de igual forma que se evalúan a los docentes frente al grupo, también se evalúan a los directivos, ¿no? Y tienen que cubrir con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, igual, antes a quien asignaban el cargo de jefe de departamento, de subdirector, de director, pues al compadre, al político, al que saben que va a estar ahí, incondicional, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues establecen mecanismos para el crecimiento profesional del docente y pues tener a los mejores ahora sí en esos cargos, ¿no? En cuanto a condiciones de aprendizaje, pues yo creo que pues la mitad del sexenio se pasaron en organización laboral, ¿no? Y vinieron a atender ya la parte curricular ya en la segunda parte, en el 2016 con pilotajes, con consultas, y aplicar ya un modelo educativo nuevo a partir del 2017. Prácticamente no les alcanzó, ¿no? No les alcanzó el tiempo para que el docente, el directivo, pueda asimilar esos cambios, ¿no? Entonces, evidentemente la lectura menciona que hay mejoras en los aprendizajes, sí los hubieron, tal vez sean los efectos de
admitir a los mejores, a los del puntaje más alto, de tener a los mejores en los puestos directivos, ¿no? Y de las evaluaciones constantes, ¿no? Ya sea de permanencia o de funciones directivas, ¿no? También se le puede hacer la crítica, como menciona el otro artículo, de que pues la mayoría de las decisiones se tomaron desde la cúpula del poder, no desde el aula, no desde la labor docente, o desde la opinión o desde los datos que puede aportar el director, ¿no? Y ya para finalizar mi participación, no sé si ya me alargué demasiado, los cambios de gobierno, pues sí, muchas veces generan o propician que no se le dé una continuidad a las reformas, ¿no? Y se deja al docente, al directivo, al personal escolar, sin poder asimilar los cambios por completo, ¿no? Lo tenemos ahorita. Derogaron la ley del servicio profesional docente y nos dieron la ley general del sistema de la carrera de las maestras y maestros, hasta un nombre larguísimo. Quita cuestiones que se consideraron punitivas en su momento, como es la permanencia, y se va a una evaluación diagnóstica, pero se heredan cosas que se hicieron bien, como la promoción a cargos de mayor responsabilidad, ¿no? Y está sucediendo lo mismo ahorita. Evidentemente, la reforma del sexenio anterior de Peña Nieto y la de AMLO están chocando en cuanto a contenidos y programas, ¿no? Y es hasta ahora, en los 2 últimos años de este sexenio, que se está implementando la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, yo espero que esta vez sí haya una continuidad y que ahora sí, con estos cambios, pues se cumpla lo establecido en el artículo 3º constitucional, ¿no? Una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, ¿no? Entonces, esa es mi participación. Pues, si tienen algún comentario, agradecer. Muchas gracias, maestro. Interesante lo que comenta, sobre todo en esta última parte, ¿no? La maestra Zaira, si no mal entiendo, quiere hacer una aportación a lo que comentaba, por favor. Así es, compañero. Con respecto a lo que nos comenta nuestro compañero Luis sobre los logros, uno de los logros del que nos habla, que es la contratación docente, tal vez ahí diferimos un poco, ¿verdad? Porque en esta reforma se plantea y se centra precisamente el aspecto laboral y sitúa al docente como el parteaguas que debe ligar el conocimiento con la calidad y no con el modelo educativo. Entonces, algunos docentes fueron contratados con base a una calificación nada más, pero el problema aquí es cuando llegaron a las aulas no sabían ni qué hacer. Entonces, contrataron a personas que realmente no eran docentes, no sabían enseñar, no sabían compartir lo que ellos sabían, no sabían enseñar. No sabían, exactamente. Entonces, fue el servicio profesional docente quien se encargó de realizar toda esta labor de evaluaciones para el ingreso, para la permanencia y para la promoción. Todo esto apoyado por el INE. Entonces, los resultados no fueron favorables debido a su falta de pertinencia estratégica. Primero, porque algunos docentes ingresaron por esta vía y no tenían experiencia frente a grupo. También carecían de didáctica conveniente para transmitir el conocimiento. Es decir, no es lo mismo saber y conocer sobre un tema en específico a transmitirlo correctamente a los estudiantes. Perfecto, maestra, y tiene usted toda la razón. Y lo vimos, porque yo creo que todos vimos ejemplos claros de esto. Gracias. Continuamos con la participación de la maestra Betsy Bucay, de también el medio superior, docente del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, y efectos, consecuencias y logros de la reforma educativa. Por favor. Hola, buenas noches. Un placer escucharlos a todos, cada uno de ustedes, sobre todo en los diferentes niveles, subsistemas. Bien, mi participación, no voy a ahondar mucho igual en la evaluación docente porque ustedes ya lo hicieron, pero sí voy a ahondar bastante en lo que es
enfocarme en educación media superior y mi premisa es calidad o cantidad. ¿A qué se refiere esto de calidad o cantidad? Bueno, así como en las lecturas que vimos y como lo hemos visto a través del tiempo, tuvimos un instituto que es el INE, el cual nos marcó ciertos lineamientos. Entonces, basándonos en la estadística que marcó del 2011 al 2013, que es donde se dio más o menos esta reforma, efectivamente hubo un incremento bastante en lo que es en la matrícula de nivel media superior. Es decir, empezamos con 2.1 millones de alumnos para llegar a 4.4 millones de alumnos. Es decir, tuvimos un incremento del 3.46. Ahora, no estoy en contra de que la educación sea para todos. De hecho, por eso se reforma el artículo 3, donde nos dice que la educación media superior ahora es obligatoria. Excelente. Educación para todos. La reforma de eso se trata, de llegar a todos. Sí, pero vuelvo a mi premisa, calidad o cantidad. ¿Qué no se supone que debemos entonces hacer reformas que vayan de la mano con la integridad de los alumnos, del maestro? Aumentamos la plantilla de alumnos y reducimos la plantilla docente. Es decir, ¿qué estamos buscando? ¿Qué busca la educación? Embellecer números para decir ante el gobierno tenemos números excelentes, la educación va en pro, así como lo decía y lo sigue diciendo Bernardo Naranjo en la entrevista. Es interés, es importante, es un reto, necesitamos llegar a todos, sí, pero ¿cómo estamos llegando a todos? ¿Qué es lo que está buscando la educación? ¿Realmente estamos saturando aulas, como en mi caso de 52 alumnos que son diseñadas para 40, con 9 grupos para una materia? Es decir, saturamos, les damos ambientes pesados, pero embellecemos números, o realmente buscamos que la educación sea de calidad y que llegue a todos como debería de llegar. Es cuanto. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra. Qué importante tomar en cuenta entonces la realidad con respecto a lo que dice la palabra o una reforma escrita. Adelante, maestra, ¿qué tiene que decir, por favor? Buenas noches. Creo que este es un punto sumamente importante que lo hemos vivido los que estamos frente al aula, la cantidad y la calidad, ¿no? Es importante que, por eso lo mencioné anteriormente, que el contexto donde se da este proceso de enseñanza-aprendizaje sea idóneo. ¿Para qué? Por ende, para que se dé ese proceso de calidad y que realmente impacte a los alumnos y que trascienda, que sea un aprendizaje significativo. Y creo que es de suma importancia ver ese punto, que realmente el contexto donde se dé ese aprendizaje sea idóneo para que realmente impacte en la educación de nuestro país. Creo que es sumamente importante tomar este punto que nos compartió Betsy, nuestra compañera, sobre calidad y cantidad, y creo que en esto sí estamos de acuerdo, base mi práctica docente a nivel básico, sobre este punto que realmente deberíamos de tomar en cuenta, y que una vez más reitero que esta reforma no fue tomada desde las necesidades de las aulas, ¿no? Entonces nosotros por eso tenemos ese punto crítico donde podemos retroalimentar porque estamos dentro de. Muchísimas gracias. Gracias, justamente era lo que quería comentar y tú lo tocaste de la manera perfecta. Gracias, maestra. Continuamos con la participación de la maestra Carmen Pavón, que creo, si no me recuerdo, tuvo unos problemas y creo que no se va a poder presentar. Estoy correcto, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a continuar con la participación de la maestra Aurora Guevara, ya de nivel superior, docente en la Universidad Autónoma de Guerrero, y nos va a hablar de la reforma educativa y su impacto en el nivel medio superior y superior. Adelante, maestra. Buenas noches. Bueno, en el mundo la exigencia de una educación de calidad es sin duda una constante que se establece en la política pública de nuestro Estado mexicano. La educación en los niveles medio y superior es afectado por las reformas en el nivel básico, aunque en el presente dichas implicaciones no han sido comentadas. Aquí las estamos comentando, estoy hablando de que no han sido comentadas en lo institucional. Y es pertinente reflexionar sobre todas estas implicaciones
como una consecuencia de una reforma a nivel nacional en los pilares de la construcción educativa. Entonces, quiere decir que nosotros ya vimos todas las problemáticas que hay desde los niveles, todo repercute y también afecta en 3 situaciones y muy puntual de lo que todos tocaron. Hay algo que no han tocado que a mí me parece muy certero decirlo. Desde la Universidad Autónoma de Guerrero, donde somos autónomos y donde es mi práctica, se menciona que no son los únicos indicadores, sino que hay más indicadores internacionales como la UNESCO, que es el máximo órgano que rige la educación superior en el mundo. O sea, partimos desde ahí, no nada más a nivel nacional. Y de ahí nos vamos al Plan Nacional de Educación. Y también existe un plan estatal de educación de cada uno de nuestros estados. Ahora bien, también tenemos la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces, en el nivel medio y superior. Entonces, la propuesta es que se debe de implementar un 60% de los postulados de la nueva escuela mexicana, y lo que no se está haciendo es que se agarre el otro 40%, porque así lo estamos implementando nosotros en la universidad, el 40% de la identidad y necesidades regionales. Entonces, es por región, contextualizar, ¿sí? Entonces, cada uno de los estados tienen diferentes necesidades y así que cada uno debe de integrar y desarrollar sus propios planes, ¿sí? De la región. Es todo lo que voy a puntualizar y es lo que quiero destacar que no se ha hecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y efectivamente, si retomamos los puntos claves de la reforma, eso se debe de tomar en cuenta, la diversidad cultural, lingüística, regional de cada parte. Gracias por su participación. Continuamos con el maestro Alexis Sánchez, también de nivel medio, del nivel superior en una universidad privada, docente en una licenciatura en línea, y nos va a hablar de la educación en línea y la reforma laboral. Cuéntenos, por favor, maestro. Hola a todos. Soy Alexis Sánchez, ingeniero civil de profesión. Me dedico actualmente a la construcción y durante la pandemia inicié a trabajar como docente de licenciatura a distancia en línea en la Universidad del Sur. La educación continúa pasando por un proceso de cambio a nivel mundial y con ayuda de las nuevas tecnologías hacen una diferencia enorme. Durante muchos años hemos estado acostumbrados a la forma clásica de estudiar o de prepararnos, que implica salir de casa, movilizarse hacia un centro de estudios para escuchar y tomar notas de lo que diga un profesor o un especialista. Esto es lo que nos indica y nos habla la reforma. Sin embargo, gracias a la Cámara de Diputados, se aprobaron reformas a la Ley General de Educación con el objetivo principal de incorporar a la educación niveles temas como la educación a distancia, en línea, virtual e híbrida, mediante plataformas digitales. Hoy en día, tener acceso a la tecnología nos ha ayudado a tener más posibilidades para continuar con la formación profesional, desde la comodidad de la casa u oficina, sin la necesidad de tener que ir a una institución. Únicamente es necesario contar con dispositivos con conexión a Internet, como computadoras personales, laptops o smartphones. Esta es la razón por la que la Universidad del Sur, así como la Universidad IEXPRO, ofrecen la posibilidad de realizar estudios 100% en línea. Así, los alumnos podrán estudiar licenciaturas, maestrías o doctorados por medio de aulas virtuales y plataformas académicas, sin estar obligados a un horario fijo de sesiones de clases, permitiendo avanzar a su propio ritmo de aprendizaje, de acuerdo a su capacidad y disponibilidad de tiempo. Así también, la pandemia por coronavirus creó un cambio en la educación mundial. Según cifras de la UNESCO, para mediados de julio del 2020, más de 160 países cerraron las escuelas y casi 220 millones de estudiantes de todo el mundo fueron afectados. Es por eso que considero la educación a distancia como la nueva cara del aprendizaje en México.
Gracias a todos. Gracias, maestro. Qué importante tomar en cuenta este tema de la educación a distancia en línea. Bueno, yo voy a empezar a concluir entonces de este webinar. Mi nombre, repito, es Marcela Schubert Argüello. Yo doy clases en el nivel superior, docente en licenciaturas y maestrías en el Centro de Estudios de Artes Culinarias y Enología. ¿Qué nos habla de bueno esta reforma que pasamos? El buen contenido, aprendizajes claves y un sistema educativo diverso, como comentaban las participaciones anteriores, e innovador. Diverso en cuanto a lengua, cultura, raza, religión, diversidad sexual, sin embargo, también se tiene que hablar, y innovador y científico. Entonces, yo, como lo comentaban varios compañeros, ¿qué tan idónea pudo haber sido esta reforma? Yo he aplicado estos elementos en mis planes académicos porque al estar en una escuela privada que me brinda herramientas para poder yo organizar este buen contenido y enfocarme en aprendizajes claves, lo he aplicado y he tenido resultados muy interesantes. Entonces, lo decían y lo comentaban los compañeros, hay cosas que destacar, por supuesto, hay cosas muy interesantes que destacar. Remarca puntos importantes que hay que tomar en cuenta, pero también fue muy buena en papel, una práctica bastante dudosa porque el tiempo no nos llevó a buenos resultados, fue punitiva, generalmente fue laboral, pero sin embargo no podemos olvidar los puntos claves que hemos tocado de esta reforma. Entonces, hasta el momento fue todo. Esta fue una pequeña conclusión de todos los comentarios que tuvimos el día de hoy. Gracias por participar. Creo que esta práctica fue enriquecedora. Entonces, hasta luego. Un gusto y estamos todos involucrados en la educación y bueno, en este camino andamos. Hasta luego. Bye. Hasta luego.